Hola, hoy quiero estar con ustedes un ratito y quiero compartir una pequeña reflexión. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes hoy es bien interesante. Es bien interesante y aparte de ser interesante, es una reflexión que nos va a ayudar a reflexionar en este lindo día que Dios nos ha regalado para mejorar nuestra relación con Dios. Y quiero hablarte de la fe que puede cambiar tu historia. La fe, si escucha bien, la fe que puede cambiar tu historia. Hay algo que muchos creyentes, incluyéndome yo, no queremos admitir. Y lo que pasa es que no queremos admitir que no es el diablo quien siempre desvía nuestra historia. Quiero que sepas que no es el diablo el que siempre trata de desviar nuestra historia. Muchas veces somos nosotros mismos que desviamos nuestra historia cuando nosotros no obedecemos a Dios. Cuando usted y yo no obedecemos a Dios, entonces nosotros tenemos la tendencia de desviar nuestra historia. Y por eso traigo esta reflexión que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1, versículos del versículo 26 al versículo 38. Y aquí te voy a hablar de María. Muchos de nosotros, por eso es necesario que nosotros miremos hacia María. Quiero hablarte de María, la madre de Jesús, no María la vecina, sino María, la madre de Jesús, la madre de nuestro Salvador. Y debemos de mirar a María no como una figura lejana. No mires a María como una figura lejana, como una figura lejos, que está lejos. No, sino vamos a mirar a María de cerca. Miremos a María como una figura, como más que una figura, como un ejemplo vivo. Un ejemplo vivo de lo que significa creerle a Dios cuando obedecer, escucha bien, cuando obedecer cuesta. Porque obedecer a Dios, tener fe en Dios, obedecer a Dios cuesta y muchas veces cuesta mucho. Entonces, aquí podemos ver a María. Vamos a analizar este episodio de la vida de María. María estaba desposada, dice la palabra. En su cultura, en ese tiempo, estar desposada significa estar casada, era un matrimonio legal, prácticamente. Y lastimosamente hay que decirlo, un embarazo fuera de este pacto de matrimonio podía destruir la vida de la joven, o sea, de la madre. Aquí la vida de María podía ser destruida. María podía podía destruir su vida con una situación como esta. María podía perderlo todo, por decirlo así, o podía también, incluyendo el rechazo, podía ser rechazada, podía ser humillada, podía ser señalada. María estaba en riesgo. María se estaba poniendo en riesgo de todas estas cosas, de ser rechazada, de ser humillada, de ser señalada. ¿Quién quiere ponerse en un lugar en los zapatos de María? Creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar en los zapatos de María. Si se nos pidiera estar en los zapatos de María. Entonces, aún así, con el panorama que se estaba presentando en la vida de ella, de María, aún así, María obedeció. Aún viendo María todo lo que iba a poner en riesgo, María dice la palabra que obedeció. Y la pregunta es, ¿por qué María obedeció? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Quieres saber la razón por la cual María obedeció a Dios? Aún viendo el panorama que no estaba muy a su favor, era muy desfavorable el panorama que se le estaba presentando, pero María obedeció. ¿Y sabes por qué? Porque su fe, la fe de esta joven llamada María, madre de nuestro Salvador, la fe de María no fue una fe emocional. No, la fe de María no fue una fe emocional. La fe de María era una fe relacional. ¿Sabe por qué?
Era una fe relacional. Porque ella conocía a Dios, porque ella tenía una relación con Dios. Porque si María no hubiese tenido una relación con Dios, el ángel no es enviado hacia ella, a donde ella estaba, dice la palabra, a llevarle un mensaje de que ella iba a tener un bebé. María no solamente tenía una buena relación con Dios, María confiaba en Dios. Y de eso yo vengo a hablarte, de que tengamos confianza. Yo quiero invitarte a través de esta historia, el fragmento de esta historia, de esta mujer maravillosa, quiero invitarte a que comiences a confiar en Dios. Así que María dice que sí. María obedeció y se sometió ¿a quién? A Dios. Porque María confiaba en Dios y por eso se sometió a Dios. Por esa razón María le dice que sí a Dios. Pero no ignores esto. Escucha bien. María tenía más que razones para desobedecer a Dios. María tenía muchas, pero muchas razones por las cuales ella podía desobedecer a Dios. Y eran razones reales, eran razones humanas, como las que acabé de mencionar. La humillación, el rechazo, hasta la vida podía perder. Lastimosamente. Pero esta muchacha, esta joven, ¿qué hace? Aún teniendo todas y muchas razones, todas esas razones para desobedecer a Dios. Porque María pudo haber dicho, escuche bien, María pudo haber dicho, yo no quiero perder a José, el hombre que amo. María le pudo haber dicho al ángel, no, yo no quiero perder a José, el hombre que yo amo. Yo no quiero perder mi reputación. Yo no quiero sufrir, no, yo no quiero sufrir. No quiero pagar el precio de lo que se me está pidiendo. No quiero que mi vida cambie. Yo no quiero que mi vida cambie. No, deja mi vida así. Yo no quiero que mi vida cambie. María pudo haberle dicho eso al ángel, pero no. Dice la palabra que ella, en vez de desobedecer, que tenía muchas razones por las cuales desobedecer, María no dijo que no. Pudo haber pensado, cuando miramos y analizamos este fragmento de la vida de María, el fragmento más importante, pienso yo, María pudo haber pensado más en ella. María pudo haber pensado más en ella que en el deseo de Dios. Pudo haber protegido más su comodidad, como hacemos muchos, que protegemos nuestra comodidad. Que nuestra comodidad, nuestra zona de confort no la comprometemos con nadie. Pero María, pudiendo haber protegido su comodidad, en vez de abrazar su propósito, el propósito personal de ella para su vida, que se ve que tenía un propósito, tenía el propósito de vivir su vida con José y hacer su vida normal como toda mujer, como el sueño de toda mujer. En vez de María desobedecer y abrazar su propio propósito, María no lo hizo. María, en vez de abrazar su propio propósito, como dije, no lo hizo. María pudo haber permitido que el miedo la sacara a ella del plan perfecto de Dios, pero ella tampoco se dio a eso. Ella no desobedeció, ella obedeció. O sea, ella no permitió que el miedo a todo lo que lo que presentaba ese panorama en ese momento, ¿ella qué hizo? Pudo haber dejado que el miedo la sacara a ella del plan de Dios, pero no fue así. Ella pudo dejar que su miedo y su yo, pensar más que en ella, en su plan, la sacaran del plan de Dios. Pero no fue así. No fue así porque dice la palabra. Y aquí es donde nosotros somos, donde esta parte, este fragmento de la historia de María, aquí es donde esta parte nos confronta a nosotros hoy. Porque nosotros como pueblo de Dios muchas veces queremos bendición,
Escuche bien, sin obediencia. Muchas veces usted y yo queremos bendición sin obediencia. Queremos el propósito de Dios en nuestra vida, pero sin sacrificio. Y déjame decirte que lastimosamente, si no hay obediencia, no hay bendición. Porque la obediencia trae bendición. Si no hay sacrificio, no hay propósito. Lastimosamente. Nosotros queremos la voluntad de Dios para nuestra vida, pero seguimos tomando malas decisiones que nos alejan de ella. Pero ese no fue el caso de María. Ese no fue el caso de María. María, la verdad de María es esta, la que yo te estoy contando. La verdad es esta. Si no tenemos una fe como la de María, nuestra historia puede tomar un rumbo equivocado. Por eso que usted ve tanto creyente que anda por donde no tiene que andar. Que su historia ha tomado otro rumbo, ha tomado un rumbo equivocado, que ha tomado un rumbo diferente al plan de Dios. ¿Por qué? Por esa razón, por desobedientes que muchas veces somos. Nuestra historia puede tomar un rumbo equivocado a través de la desobediencia. Si somos desobedientes a Dios, ahí es donde nuestra historia toma un rumbo equivocado. No porque Dios no tenga un plan contigo y conmigo. El plan está. Sino porque nosotros mismos no queremos someternos al plan de Dios. No queremos someternos a Dios. Queremos siempre ser nosotros los que elegimos nuestra historia, en vez de dejar que sea Dios, que sea el plan perfecto de Dios que dirija nuestra historia. El plan de Dios, yo quiero que tú entiendas algo, que el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto para tu vida. El plan de Dios es perfecto para tu familia. El plan de Dios es perfecto para tu estadía aquí en la tierra. Sí, así como lo oyes, para tu estadía aquí en la tierra. Pero ese plan, escucha bien, ese plan solo se activa cuando hay obediencia. Ese plan solo se activa cuando hay obediencia. Bendito sea el Señor. María dijo, y me imagino que lo dijo con mucha firmeza, María le dice al ángel, más que al ángel se lo está diciendo a Dios, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y esa frase, hágase conmigo conforme a tu voluntad, esa frase cambió su historia. Esa frase cambió la historia de María. Y más que esa frase cambiar su historia, su fe en Dios cambió su historia. Y no solamente cambió su historia, cambió la historia de José. Y no solamente la historia queda ahí. Cambió la historia de José, pero también cambió la historia del mundo. La obediencia de esta joven. La obediencia de esta joven que tenía una fe inquebrantable, que obedecía a Dios, que le dijo a Dios, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Cambió su historia, cambió la historia de José y cambió la historia del mundo. Y qué maravilloso que cambió la historia del mundo. Que a través de María vino nuestro Salvador, nuestro Cristo de la gloria, nuestro Salvador. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, fueron las palabras de aquella joven María, la madre de nuestro Salvador. La madre del que dio su vida por cada uno de nosotros. La madre del que, si no fuese por Él, escuche bien, si no fuese por Él, usted y yo hoy no estuviéramos salvos. Miren el rumbo que tomó la historia de María. Una historia perfecta. El plan de Dios perfecto.
¿Y por qué se dio todas estas cosas si no estoy diciendo que si María hubiera dicho que no, Jesús no hubiera nacido? Ese no es el punto. Yo estoy segura que hubiera nacido porque estaba en el plan de Dios que Jesús naciera, que viniera al mundo el Salvador, el que iba a dar su vida por nosotros, los pecadores. Así que estoy más que segura que era el plan de Dios y era definitivo el plan de Dios de que María fuera la madre de Jesús y que Jesús fuese nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Ahora quiero cerrar este episodio, esta reflexión con dos preguntas. Y la primera pregunta que quiero hacerte, quiero que nos hagamos esta pregunta, yo me incluyo, para que meditemos en esto. Tu fe, escucha bien, esto es bien importante. Tu fe te está llevando al plan de Dios. Escuche bien, ¿tu fe te está llevando al plan de Dios o a tu propio plan? ¿Tu fe te está llevando al plan de Dios o a tu propio plan? Pregunta número 2. ¿Tu obediencia está alineando tu vida con la voluntad de Dios? Escucha bien, presta oído. ¿Tu obediencia está alineando tu vida con la voluntad de Dios o la está desviando? Tu obediencia, sí, tu obediencia te está alineando, tu obediencia te está alineando tu vida con la voluntad de Dios o te está desviando de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Hoy yo vengo a ofrecerte la fe que obedece, a decirte la fe que cambia el rumbo de tu historia. Hoy yo vengo a decirte que la fe, que esa fe como la que tenía María, la fe que obedece, la fe que se rinde, la fe que dice sí a Dios por encima de cualquier miedo, esa es la fe que cambiará tu historia. Tu historia no va a cambiar hasta que tú no te decidas a confiar en el Señor, a obedecerle a Dios y a creerle a Dios. Así que espero que esta reflexión trabaje en tu mente y en tu corazón y te haga ver las cosas de una manera diferente. Que entiendas que no siempre es el diablo, el enemigo, el que trata de desviar tu historia. Que muchas veces es nuestra desobediencia la que trata de desviar nuestra historia. Así que nada mejor que poner nuestra fe en Dios, que depositar nuestra creencia en Él, que ser obediente a Él para que nuestra historia sea diferente. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios reine en tu corazón. Y no te olvides de algo tan importante, de ser luz en medio de las tinieblas. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.